Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Fernanda Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones dentro del dólar colombiano y vamos a ver entonces de qué manera cerró la jornada con un precio de 3.800 pesos, con un promedio de 3.804. Alcanzó una apertura, o más bien en la jornada de hoy registró un valor de 3.790, nuevamente pues retomando esos 3.800, alcanzó un mínimo de 3.785 y un máximo de 3.822 pesos. Se negociaron más de 2.000 transacciones, específicamente 2.276, con una TRM de 3.804 pesos. En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense se negoció de manera mixta, ya que los inversores sopesaron los comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal, que aumentaron las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes, limitando el avance del dólar frente a algunas de las principales monedas como el euro y el franco suizo. Sin embargo, la moneda estadounidense se apreció frente al yen, ya que los inversores seguían atentos a las señales de compras oficiales de Tokio para frenar la caída de la moneda japonesa. El dólar también se apreció ligeramente frente a las divisas vinculadas a materias primas como las unidades australianas y neozelandesa. El volumen fue menor de lo normal debido a un feriado en Japón y así las cosas, pues vamos a ver entonces de qué manera cerró el DXY durante la jornada hoy, que recordemos en la apertura de hoy registraba a la baja, sin embargo por encima de los 100 puntos, y hoy vemos que al cierre cambia ese valor, aumenta 0,05%, ubicándose todavía por encima de las 100 unidades. En noticias internacionales les cuento que los dirigentes del G20 cerraron este domingo en Sudáfrica su cumbre anual, defendiendo el multilateralismo ante un mundo afectado por las políticas unilaterales de Estados Unidos y las guerras y las rivalidades geopolíticas. Los líderes del G20 cerraron el domingo en Sudáfrica una cumbre marcada por un mensaje central: la defensa del multilateralismo en un mundo cada vez más tensionado por políticas unilaterales, guerras y rivalidades geopolíticas. En la jornada final, el primer ministro canadiense Mark Carney fue contundente al afirmar que no vivimos una transición sino una ruptura. Señaló que demasiados países se están replegando en bloques geopolíticos y en dinámicas de proteccionismo, recordando que la nostalgia no es una estrategia. La cumbre, la primera celebrada en el continente africano, reunió a decenas de líderes de economías clave. El G20 agrupa al 85% del PIB mundial y a 2/3 de la población del planeta. Pero hubo ausencias notorias. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, rechazó el encuentro y cuestionó sus prioridades en comercio y clima. Washington incluso se opuso a que se emitiera una declaración conjunta, aunque finalmente el documento fue aprobado. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa defendió el valor del multilateralismo, una postura respaldada por organizaciones como Oxfam, que celebraron que el G20 se mantuviera firme pese a la presión estadounidense. Varios mandatarios, entre ellos Carney y Luis Ignacio Lula da Silva, destacaron el creciente peso de las economías emergentes y del sur global dentro del foro. El próximo año Estados Unidos tomará la presidencia del G20, aunque la administración Trump ya adelantó que quiere limitar la agenda a cuestiones estrictamente económicas. En otro mercado de la economía estadounidense, el bono del Tesoro a 10 años de referencia fue ligeramente menor el lunes por la mañana, ya que los operadores de bonos iniciaron una semana de negociación acortada y esperaban datos económicos más retrasados. Los inversores verán los datos de publicación de varios datos económicos esta semana, que se retrasaron durante el histórico cierre de 43 días del gobierno estadounidense. Esto continuará con las publicaciones de informes retrasadas de la semana pasada. Los eventos clave incluirán la publicación de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos y de octubre y del índice de precios al productor de octubre el martes, los cuales podrían influir en las expectativas antes de la última reunión del año de la Reserva Federal. El miércoles, los inversores conocerán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos semanales. El mercado de bonos estará cerrado el día jueves debido al Día de Acción de Gracias. Los inversores también están dirigiendo su atención a la decisión sobre la
tasa de interés que tomará la Reserva Federal la próxima semana, mientras que los responsables políticos siguen estando en desacuerdo sobre la trayectoria futura de las tasas de interés. Los operadores actualmente estiman una probabilidad de aproximadamente el 75% de que la Fed recorte un cuarto de punto el próximo mes, según la herramienta FedWatch. Y así las cosas, de esta manera finalizan los bonos del Tesoro durante la jornada, que como vemos el bono de referencia a 2 años baja 7 puntos básicos ubicándose en 3,50%, mientras que el bono a 2 años levemente también baja 2 puntos básicos ubicándose en 4,04%. De otro lado, los precios del petróleo cayeron, extendiendo la caída de alrededor de 3% de la semana pasada, mientras los inversores sopesaban la posibilidad de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos frente a la perspectiva de un acuerdo de paz con Ucrania que podría conducir a un alivio de las sanciones al principal productor de Rusia. Estados Unidos y Ucrania se disponían a reanudar el trabajo sobre un plan de paz revisado antes de la fecha límite del jueves, donde se establecía por parte del presidente estadounidense Donald Trump acordar ajustar una versión anterior de que los críticos dijeron que era demasiado favorable a Moscú. Las sanciones estadounidenses a la estatal Rosneft y a la privada Lukoil, que entraron en vigor el viernes, han causado fricciones que normalmente harían subir los precios, pero el mercado está preocupado por el acuerdo de paz que lo hace bajista para el petróleo. Trump ha fijado el jueves como fecha límite para el acuerdo, pero el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo el domingo que esa fecha podría no ser definitiva. Un acuerdo de paz podría potencialmente llevar a una reducción de las sanciones que ha afectado las exportaciones petroleras rusas. Rusia fue el segundo mayor productor mundial de crudo después de Estados Unidos en el 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La incertidumbre sobre los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos es otro factor que frena el apetito de los inversores. Sin embargo, la posibilidad de un recorte de tasas el próximo mes aumentó después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sugiriera un recorte en el corto plazo. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo durante el día, que como vemos el de referencia WTI desciende, avanza 0,88%, ubicándose todavía sobre los $58, y por su parte el petróleo de referencia Brent, que es la referencia europea importante para los asuntos financieros y accionarios de empresas como Petrobras y Ecopetrol, pues avanza ligeramente en línea con el WTI, 0,86%, ubicándose en $63.10. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró el lunes los pasos importantes en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó el lunes que se dieron pasos importantes en la cumbre con Estados Unidos en Ginebra. Altos cargos de ambos países, así como representantes europeos, se reunieron el domingo, después de conocerse un plan de Washington para poner fin a la invasión rusa, ampliamente criticado por ceder a las demandas de Moscú. Hemos logrado mantener sobre la mesa puntos extremadamente delicados, como la liberación total de los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula todos por todos y de los civiles, así como el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Se trata de medidas importantes, pero para lograr una paz real se necesita mucho más. Representantes estadounidenses y ucranianos adelantaron que la reunión analizó una nueva versión de la propuesta, en la que reafirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicialmente hasta el próximo jueves a su par ucraniano para responder a su propuesta, pero el sábado indicó que este plan no era su última oferta. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló que los puntos que siguen pendientes no son insuperables, por lo que simplemente se necesita más tiempo. La versión inicial del documento había sido recibida con satisfacción por el presidente ruso, Vladimir Putin,
al retomar varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN. Paralelamente ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso. Además, el Frente de Países Emergentes y Petroleros ganó la partida. La COP30 en Belén finalizó este sábado con un acuerdo de mínimos ante la emergencia climática que no menciona explícitamente el abandono de las energías fósiles. La COP30 celebrada en la Amazonía brasileña concluyó el sábado con un acuerdo que refleja tanto los desafíos del multilateralismo como las tensiones globales en torno a la crisis climática. A pesar de las expectativas, el resultado final fue un pacto de mínimos ante la emergencia climática que no aborda explícitamente el abandono de los combustibles fósiles. Tras 2 semanas de intensas negociaciones, los casi 200 países participantes lograron llegar a un consenso, pero a costa de reducir las ambiciones. El acuerdo subraya la necesidad de acelerar la acción climática de manera voluntaria y triplicar la financiación para la adaptación climática en los países en desarrollo. Sin embargo, la propuesta para una transición de los combustibles fósiles, respaldada por unos 80 países, entre ellos Colombia, Francia, España y varios países africanos, no fue incluida en el texto final. A pesar de esto, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se comprometió a seguir trabajando en una hoja de ruta que facilite una transición energética justa. Yo, como presidente de la COP30, crearé, por lo tanto, 2 hojas de ruta, una para detener y revertir la deforestación y otra para la transición de los combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa. Por su parte, la Unión Europea expresó su decepción por la falta de un acuerdo más ambicioso. No voy a ocultar el hecho de que en nuestra opinión, y nuevamente eso no es solo para la Unión Europea, sino para el mundo en general, habría sido mejor embarcarse en ello, pero nuevamente en avance, en mitigación, en financiamiento, en todos los otros elementos, es un paso en la dirección correcta. Rusia, China e India, miembros de los BRICS, junto a Brasil, solo tuvieron palabras para enaltecer el trabajo de la presidencia brasileña que recogió sus posturas. Pese a los retos, la cumbre en la Amazonía ha dejado claro que el multilateralismo, aunque tambaleante, sigue siendo una vía para afrontar la crisis climática global. Sin embargo, los avances en la lucha contra el cambio climático siguen siendo insuficientes frente a la urgencia del calentamiento global. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.